Mi equipo está conformado por Aldaba Castorena Alexa, Bernal Álvarez Joseph, Domínguez Ramos Anel y Navarro Maldonado Claudia. Consecuencias de las fake news. Fake news. Siempre han existido las noticias engañosas, pero a partir de la emergencia del Internet y de las nuevas tecnologías de comunicación e información, se ha incrementado su audiencia y capacidad. El término fake news es utilizado para conceptualizar la divulgación de noticias falsas que provocan un peligroso círculo de desinformación. Esto, asimismo, se comparte miles de veces en cuestión de segundos. El concepto de postverdad, término definido por el diccionario de Oxford como la palabra del año en 2016, se refiere a las circunstancias en que los hechos objetivos son menos importantes a la hora de hablar de un tema de opinión pública. El periodismo de calidad y el derecho de los ciudadanos a informarse debidamente están sufriendo el impacto de este fenómeno que se vuelve cada vez más peligroso y que influye de distintas maneras en las prácticas democráticas. Un ejemplo clave para explicar esto es la campaña presidencial de Donald Trump en 2016. Su victoria como nuevo presidente de los Estados Unidos fue posible gracias al tratamiento de manipulación de verdad. Según la web PolitiFact, el 70% de las declaraciones eran bastante falsas. El uso de las redes sociales para distribuir la imagen pública de su oponente Hillary Clinton a partir de la información falsa fue una de sus estrategias principales. En México, como un mensaje de WhatsApp, llegó un pequeño pueblo a quemar vivos a 2 hombres inocentes. Un pequeño pueblo de México, rumores sobre secuestradores de menores se extendieron a través de WhatsApp. Si bien resultaron ser falsos, una multitud ya había quemado vivos a 2 hombres antes de que alguien pudiera comprobarlo. El 29 de agosto, un poco después del mediodía, Maura notó un número inusual de gente reunida fuera de la comisaría que está junto a su tienda artesanal en un pueblo de Acatlán, en México de Puebla. Corderón, de 75 años, se acercó más a la puerta y se asomó. Docenas de personas se amontonaban en la principal calle de Puebla y el número no paraba de crecer. Pronto ya sumaban más de unas 30 personas. La mujer no recordaba haber visto muchedumbre así que fueran de los periodos festivos. Una patrulla que llevaba a 2 hombres a un pequeño calabozo pasó frente a su estacionamiento. El vehículo era seguido por gente y gritos acusaban a los detenidos de secuestrar niños y empezaron a aumentar. Del otro lado de la reja de la entrada de la comisaría, los agentes le respondían a los hombres que habían raptado menores, sino que habían cometido un delito menor. Una y otra vez la multitud seguía creciendo. El niño crucificado en Ucrania. En esta noticia distribuida por los medios rusos hablando de Parkin, una mujer decía ser una refugiada rusa, pero Parkin era en realidad una mujer militante prorruso. Una refugiada recuerda cómo un niño pequeño y la esposa de un miliciano fueron ejecutados frente a ella, tituló el canal estatal One Rus en 12 de julio del 2014, en medio de la reciente estallada guerra de bombas. A partir de la emergencia de plataformas sociales, se ha vuelto mucho más sencilla la divulgación de noticias engañosas. El intercambio de mensajes en la red permite que los usuarios sean, además de consumidores, también productores de discursos, que circulan y que por muchas veces son falsos. Por otro lado, los distintos intereses políticos, partidarios o simplemente una confusión se vuelven motivos para que de una manera más frecuente se viralice un contenido engañoso. Consecuencias de las redes sociales. ¿Qué son las redes sociales?
Decimos que nos encontramos en las redes sociales con una microfísica del poder. Es porque pueden ir formando esas mismas prácticas, maniobras, técnicas, cuya finalidad estriba en la elaboración de subjetividades útiles y dóciles, o, si bien queremos, útiles en la medida de su docilidad. Las redes sociales están conformadas de tal manera que uno pueda ahí mismo discutir, proponer, hacer movimientos, protestar, increpar, demostrar nuestra inconformidad, asociarnos en grupos, en células de identidad que apuestan por lo mismo, hacer bloques, conformar una irresidente haz de desconcierto, y cuya efectividad puede ser igual a cero. Las redes sociales son muy comunes hoy en día, pues de ellas escuchamos hablar en nuestra vida cotidiana. Hemos escuchado en su mayoría a los adolescentes. Estas presentan muchas ventajas, como es la comunicación muy veloz y también puede ser la interacción con el mundo entero realmente. Estas también tienen numerosas desventajas. Así como tiene grandes ventajas las redes sociales, ya mencionadas anteriormente, también tiene muchísimas desventajas, entre ellas consecuencias fatales. Un ejemplo de las consecuencias puede ser la llamada violencia en su entorno. Tenemos un ejemplo de esto que puede ser llamado ciberbullying o acoso digital. Este ciberbullying se refiere a las amenazas, burlas, intimidaciones o insultos hacia una persona a través de redes sociales. Otra consecuencia son los distintos crímenes que pueden llegar a suceder. Un ejemplo de esto tenemos la suplantación de identidad, pues en ocasiones hay personas quienes buscan crearse una identidad falsa en redes sociales, por lo cual solamente escogen fotografías sin consentimiento de dicha persona para hacerse pasar por ella en las redes. Y dependiendo el tipo de fotografías que éstas utilicen, se puede pasar a usar el sexting. La corrupción es uno de los grandes retos de las aún jóvenes democracias latinoamericanas, incluida la mexicana, y las redes sociales son hoy un espacio donde más intensamente se discute y se manifiesta la indignación en torno a esa problemática. Una encuesta nacional de El Financiero, realizada en marzo pasado, arrojó que 51% de los consultados manifestó que la corrupción les preocupa mucho. Desagregando esa respuesta por usuarios de redes sociales, nos muestra que a los usuarios les preocupa todavía más que a los no usuarios. La corrupción le preocupa mucho a 54% de quienes usan Facebook y a 61% de quienes usan Twitter. ¿Por qué crece la importancia que se da a la corrupción entre los usuarios de las redes sociales? Puede ser tanto por el perfil de los usuarios, más jóvenes, escolarizados y más clase medieros, como los contenidos de las propias redes, mayor flujo de historias y visiones críticas, ambos reforzándose el uno al otro. El caso es que la corrupción se ve más grande y más grave entre los usuarios de redes sociales.